Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Y estamos viendo el rechazo a todos los falsificadores espirituales. Ese es un tema muy importante para este tiempo y para todos los tiempos, porque cuando Pablo escribió esta carta, estaba rechazando a un grupo de falsos maestros o creyentes que no estaban bien edificados con la palabra y estaban enseñando dentro de la iglesia y estaban metiendo algunas herejías. Agarraban la palabra de Dios pero metían cosas falsas. Y estamos viendo en este capítulo 3 herejías que está contrarrestando el apóstol Pablo aquí. Aunque Pablo estaba preso, desde la cárcel envió esta carta para rechazar la falsificación de una doctrina falsa que estaban introduciendo en la iglesia. Entonces, hermanos, Jesucristo es nuestra protección para o en contra de la falsa enseñanza. Y esto es interesante porque de lo que se habla en este capítulo es precisamente que Jesucristo es suficiente. En Él estamos completos, no necesitamos más. Hay hombres, predicadores en este tiempo que dicen ya está obsoleto todo eso. El Papa de la Iglesia Católica ha dicho necesitamos otra Biblia porque esta ya no sirve. Entonces, imagínense ustedes un hombre de eso hablando acerca de una nueva Biblia o las nuevas escrituras, que precisamente el canón bíblico está cerrado porque el Señor dijo que ya no había más que escribir, todo estaba completo. Algunos predicadores famosos en las redes sociales están diciendo necesitamos una nueva unción. Ya no es tiempo de predicar la palabra de Dios, la escritura, necesitamos una nueva unción. Hermanos, entonces están rechazando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe. Entonces necesitamos hablar de esto y necesitamos hablar precisamente que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es suficiente para todo, estamos completos en Él. Y eso es lo que se discute en este capítulo. Los falsos maestros siempre usan palabras engañosas para poder introducir sus argumentos, argumentos falsos, ¿no?, dentro de las predicaciones, para persuadir a los creyentes. Y los creyentes que no han madurado, es fácil persuadirlos con falsas enseñanzas. Pero el apóstol Pablo escribió allá en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Leamos estos versículos, hermanos, son muy importantes. 2 Corintios 11, 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con sus astucias engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces las iglesias con la gente inmadura podían recibir cualquier cosa. Y eso precisamente es lo que debemos de fundamentarnos a través de las predicaciones, que nosotros no debemos de movernos de lo que hemos creído y han aprendido acerca de la sana doctrina. Porque todo lo que está en contra de la sana doctrina, pues es falso, ¿verdad? Es falso, porque es una falsa doctrina. Entonces, el apóstol Pablo escribió
aquí que en la iglesia de Corinto que había gente que tenía un fundamento muy especial, porque el fundamento era Cristo. Las predicaciones que había recibido del Evangelio habían sido dotados con el Espíritu Santo de muchos dones. Era una iglesia que Dios la había bendecido tremendamente, pero dice que bien toleraban las falsas doctrinas. Ellos, porque vienen predicando otro Jesús y bien lo toleráis. Entonces, se puede predicar a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia y la gente lo recibe con gozo, muchas veces. Y dice Pablo que esto es en lo que hay que tener mucho cuidado. O si se predican a otro Espíritu Santo, se enseñan otros, bien reciben otro Espíritu Santo, o si se les predica otro Evangelio, bien reciben otro Evangelio. Y estamos en el tiempo de los Evangelios falsos. Y la gente muchas veces está siendo persuadida con los Evangelios falsos. Por eso aquí predicamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro de la Escritura. Para que no haya duda, no sacamos un versículo de aquí y otro de allá, sino que vamos versículo por versículo para no perdernos el camino. Entonces, aquí lo que vamos a ver hoy es que tenemos algunas advertencias. Y las advertencias, hermanos, es como cuando el semáforo está en luz roja, ¿verdad? No pase porque, bueno, pueden suceder accidentes, le van a poner una esquela, es decir, hay un peligro. Y entonces esas advertencias de la Escritura son una llamada de atención, que pongan cuidado en lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, debemos de rechazar la falsificación espiritual que muchos predicadores enseñan. En el capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, de Colosenses 2, 16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces esa palabra, por tanto, nadie os juzgue, ese por tanto nos remite a lo que el apóstol Pablo ya había enseñado antes. ¿Y qué era lo que había enseñado Pablo en los versículos anteriores? Mirad que nadie os engañe. Entonces la llamada de atención es para no ser engañado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces estas filosofías y huecas sutilezas eran invento de los hombres. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la palabra de los hombres. Hay que hacer una diferencia, ¿no? El hombre tiene filosofía, que es la sabiduría del hombre. Pero la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. ¿Y cuál tiene más peso? Lo que Dios dice. Entonces, dice este versículo que acabamos de leer, el versículo 8, no vale nada porque van conforme a las tradiciones de los hombres. Esa filosofía no vale nada, es una hueca sutileza. Lo hueco no tiene nada, pues. ¿Sí? Usted abre una vaina de algo, ¿no? Vaina le decimos nosotros donde vienen los frijoles, ¿verdad? Y lo abre y no tiene frijoles, está vano. Entonces,
Eso significa entonces que para Pablo estas tradiciones de hombres y rudimentos del mundo es algo hueco que no vale nada. No vale nada. Son tradiciones de hombres. Por lo tanto, no vale nada. Lo que el hombre celebra no es lo que Dios celebra, ¿no? Es algo diferente. En el versículo 9 y 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces Pablo dice, lo que los hombres dicen está hueco, pero Pablo dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, y eso está lleno, toda la plenitud de la deidad. Estáis completos en él, no necesita más. Como lo que dice el Papa, necesitamos una nueva Biblia, no necesitamos más, porque ya está completa la Escritura. O como lo que dice Ronnie Chávez, ¿verdad? Necesitamos una nueva unción, porque la Escritura que tenemos está obsoleta. Ya no es tiempo de leer la Escritura, sino necesitamos nuevas experiencias. Hermanos, dice Pablo, eso está hueco, eso no vale. Entonces, en Cristo tenemos todo. En Él está la plenitud de la deidad y nosotros estamos en Cristo. En el versículo el versículo 14 y 15 del mismo capítulo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándonos en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Pablo dice, en la cruz Jesús ganó la victoria. Los que nos acusaban a nosotros fueron vencidos. Estamos completos, libres. No estamos esclavizados ya. Satanás fue derrotado con todos los principados y potestades en la cruz. Allí el decreto fue clavado en la cruz. Y todo de lo que éramos culpables ya fue vencido. Es decir, Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, en el versículo 16 lo que tenemos es un mandamiento, que hay que rechazar precisamente los juicios legalistas, y por eso dice, nadie nos juzgue. Cuando están juzgando es como un juez que está haciendo juicio sobre alguien que es culpable, pero el apóstol Pablo dice, ustedes ya no son culpables. Que nadie los juzgue. Ustedes están en libertad. No tienen que ser juzgados y no se dejen juzgar. Porque no es cierto que muchas iglesias nos juzgan a nosotros como iglesia bautista. ¿Sí? La mayoría de iglesias aquí en Chapetique, ¿por qué no nos invitan a nosotros a las actividades de ellos? Porque piensan que nosotros somos mundanos. No, esas hermanas andan con tacones, con aritos, con pintura. Ahora, hermanos, ni siquiera bíblico es, pues. Y cuando no es bíblico, ¿por qué tienes que aceptarlo? En una iglesia, en una campaña, invitaron a un pastor a predicar. El pastor no llevó corbata y fue a predicar. Y dijeron los otros pastores que estaban ahí, se sientan en fila, los otros pastores tenían corbata, todos, y decían, a saber cómo es que el Señor lo va a ungir a este varón si no anda corbata. Hermano, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que tener corbata en las predicaciones? Yo tengo corbata aquí, pero esta corbata no me hace más santo ni más pecador. Entonces significa que el mensaje es de Dios y es la palabra de Dios que enviamos a sus oídos. Entonces la gente quiere que uno acepte lo que ellos dicen cuando están juzgando, ¿no? Entonces
como creyentes en Cristo, no debe de permitir que los demás nos busquen. Y sobre todo, porque eso es legalismo, a eso es que le llaman legalismo, ¿verdad? Legalismo, bueno, y les voy a leer el concepto de legalismo. Legalismo dice que es un sistema religioso que busca ganar o merecer las bendiciones de Dios por medio de ritos religiosos u obras humanas para la salvación y para la vida cristiana. Entonces, este sistema legalista quiere introducirte a ti que cumplas con ciertos ritos, y que muchos ritos inventados por los hombres, no inventados por Dios. Tenemos ritos religiosos dentro de la iglesia, hermanos, y que debemos cumplir. Sí, hay algunos. Por ejemplo, el rito del bautismo es un rito. ¿Tenemos que cumplir con el bautismo? Claro que sí. Pero hay legalistas que te meten todo tipo de cosas, ¿no? Y vamos a ver algunos hoy que son comunes en este ambiente donde nosotros nos movemos. Es decir, por ejemplo, los que predican hoy, hay muchas mujeres predicando en las redes sociales y muchos pastores predicando en las redes sociales, que si tú no das el diezmo, vas a ir al infierno. ¿Es bíblico eso, hermanos? Pero usan pasajes de la Biblia. No es cierto. No es cierto que usted va a ir al infierno por no dar el diezmo, porque el diezmo es una obra. Y somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, pero ellos ven este pasaje precisamente porque muchos alegan, Jesús vino y predicó sobre el diezmo, que había que pagar el diezmo. Porque muchas reputaciones están del Antiguo Testamento, dice el diezmo estaba dentro de la ley y era para los judíos. Pero la gente dice, no, pero Jesús vino y predicó sobre el diezmo y que había que pagar. Mateo capítulo 23, versículo 23. Leámoslo, hermano. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Vaya, dicen ellos, ¿no? Ya Jesús dijo que había que cumplir con el diezmo. Hay que cumplir la misericordia, hay que cumplir la justicia y hay que cumplir con la fe, pero sin dejar de diezmar. Allí está el secreto de que nosotros pedimos el diezmo, dicen muchos predicadores, porque Jesús dijo que había que diezmar. Pero hay una palabra clave ahí, lo más importante de la ley. Entonces, el diezmo era de la ley, hermano. ¿Sí? Ahora, entonces, este mandamiento era ¿para quién? Para los judíos, porque era la ley para los judíos. Bueno, pero no solamente eso. ¿Por qué podemos decirnos nosotros, por qué Jesucristo dijo que había que cumplir con el diezmo? Porque Jesús nació bajo la ley. Jesús nació bajo la ley. Cuando Jesús nació estaba en vigencia la ley todavía. Y se daba el cumplimiento de la ley, y Cristo vino a cumplir con la ley. Entonces,
Dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Bajo qué régimen estamos nosotros? Bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Estamos sobre ese régimen. Entonces, y Jesús dijo que debía mermar porque Él estaba bajo la ley. Ahora, pero entonces dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Jesucristo había nacido bajo la ley. Por eso es que estaba hablando en ese versículo acerca de la ley y del cumplimiento de la ley. Dijo, no dejando de ser de mi hermano. Ahora, entonces, la pregunta que al final hacemos a todo esto, ¿hasta dónde llegó la ley? ¿Hasta dónde llegó la ley? ¿Está vigente la ley todavía, hermano? Para la iglesia no, los que son creyentes. Para los judíos, ¿está vigente la ley? Sí, para ellos sí. Ahora, todos aquellos judíos que no son creyentes están bajo la ley todavía. Ahora, ¿qué dice Romanos 10:4? Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree ya no está bajo la ley, porque hasta Cristo llegó la ley para él. Entonces, hermanos, la moda hoy es que te están queriendo hacer que tú pagues la ley. ¿Y por qué, hermanos, los pastores que piden el diezmo están enfocados en ese diezmo y ese diezmo? Hasta te anotan en un cuaderno y te dicen, te ves tanto de diezmo y todo. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo es para el pastor. ¿Sí? El diezmo es para el pastor. Y cuando el diezmo llega al pastor, muchas veces le sale una gran cantidad de dinero, ¿no? De diezmo. Ahora por eso existen ellos. Entonces es por beneficio personal. Entonces algunos dicen, si no te bautizas, no eres salvo, vas a ir al infierno, porque no está bautizado. Otro ejemplo de muchos hoy día también. Ahora, pero no, Pablo viene diciendo, en Cristo estamos completos. En Él está la plenitud de la gracia. Él hizo todo ya por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo pagó en su muerte y resurrección las demandas de la ley, ya fueron pagadas por Cristo. Entonces Cristo nos ofrece la salvación gratuitamente. No hay que pagar nada. Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabiendo que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Él, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley fue dada para que nosotros descubriéramos que éramos pecadores. Pero en el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo somos justificados nosotros? Gratuitamente significa que sin pago y sin obligación. Somos justificados gratuitamente. Entonces, el caminar cristiano, como dicen también los legalistas, es a través de la ley o a través de hacer obras. Pero el caminar del cristiano es de la misma manera como fuimos salvos. Es por medio de la fe, por medio de la fe solamente. Entonces, en Colosenses, capítulo
2, versículo 6, que ya estudiamos este versículo, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Somos salvos por medio de la fe y vivimos la vida cristiana por la fe. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, la vida cristiana es por fe también, no por la ley ni por obras, es por la fe. Por la fe. Pero hay una pregunta: ¿cumplimos cosas de la ley nosotros, hermanos? ¿Cumplimos cosas de la ley como creyentes? Sí, muchas cosas cumplimos de la ley, pero no estamos bajo la ley. Ahora, si somos libres como por lo que Cristo hizo, el apóstol Pablo dice: no juzgues a los demás tampoco, porque hay dos extremos. A veces los mismos creyentes juzgan a otros creyentes. ¿Sí? Algunos creyentes de aquella fueron a comer los elotes locos allá en la plaza. Pero si otro creyente lo vio, miren, en la feria anda y comiendo elotes locos. Ahora, entonces, porque algunos creyentes juzgan a otros creyentes. Los que se creen maduros critican a los inmaduros y los inmaduros critican a los maduros, ¿no? Y esto es importante poder entenderlo. Pablo dice que nadie juzgue a otro, no lo juzgue. Y hay dos extremos: el creyente maduro tiende a despreciar al creyente débil, porque no participa en áreas de la libertad que tienen estas personas maduras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer cerdo. No se podía comer cerdo, porque estaba prohibido dentro de la ley para Israel. ¿Podemos comer cerdo hoy, hermano? Sí. Podemos comer cerdo. Pero algunos creyentes dicen: no debe de comer cerdo, porque eso la Biblia lo prohíbe. La Biblia ya no prohíbe comer cerdo. En el tiempo de Jesús vino a Jesús y los discípulos comían con las manos sucias y los criticaron porque estaban comiendo así sin lavarse las manos. Y Jesús dice: hombre, les dice, todo lo que entra por la boca va al estómago. Y después de que el cuerpo digiere todo eso y saca los nutrientes que necesita el cuerpo, lo demás, ¿para dónde va? Dijo Jesús: para la letrina. Para la letrina. Entonces, significa que eso no tiene validez. Jesús dijo: no tiene importancia. No tiene importancia. Ahora, pero Pablo escribe en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, este versículo debemos de tomarlo muy en cuenta. Versículo 3 al 5 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué tiene que hacer un creyente cuando va a comer? Orarle, pedirle a Dios que ese alimento sea bueno para él, ¿verdad? Bueno para él, es decir, que
sea nutritivo, que no le vaya a hacer daño. Pero si a usted le han prohibido comer algo que le hace daño, no se lo coma también, hermano, ¿verdad? Porque le va a hacer daño. Pero no está restringido comer ahora cerdo, comer camarones, porque en el Antiguo Testamento no se podía comer los camellos ni los canguros y todas cosas que no eran la cuestión de las pezuñas, ¿no? Ahora, entonces, algunos quieren servir al Señor de una manera hipócrita. Cuando mi esposa hacía pupusas ahí, llegaban unos sabatitas, denme solo de queso, pupusitas de queso nada más. Yo no puedo comer de chicharrón. Y nos daba risa a nosotros porque como andábamos en un grupo de la congregación con ellos ahí, ¿no? A la hora de que compraban todo de queso, ¿no? Pero cuando llegaba el pastor el solo, debe una de chicharrón, era hipócrita, ¿no? Porque cuando andaba con los demás hermanos, no comía, ¿verdad? Entonces estaban siendo hipócritas con los demás hermanos. Pero ya vamos a ver algo importante acerca de eso, ¿no? En el versículo dice, por tanto nadie os juzgue, en el versículo 16, por tanto nadie os juzgue por comida. Nadie lo juzgue por comida. Ahora, si vamos a un velorio, hermanos, en el tiempo actual, en el contexto nuestro, si vamos a un velorio, ¿podemos comernos los tamales que dan en el velorio? Algunos débiles dirán no. Algunos maduros dirán sí, podemos comerlo. Pero vamos a ver la Escritura, cuáles son las recomendaciones que dan. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, hermano, un ídolo nada es. Pero algunos dicen, no, tamales de velorio no, porque son dedicados al muerto. Y el muerto ya nada sabe usted, ya se murió. Ni siquiera el olor a tamales siente. Vas a enterrarlo en una caja, ¿va? Nada siente. Pero, entonces dice, un ídolo nada es, y el maduro dice, podemos comer. Nada es. Entonces, ahora el maduro dice, los ídolos no son nada. Pero veamos el versículo, 1 Corintios 8, 7 al 13, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificados a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno se ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo te perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. ¿Qué dice aquí entonces este pasaje? Que hay un hermano débil y el hermano fuerte dice, ve que es ocasión de tropiezo sobre el hermano débil, mejor no coma, absténgase de comer.
si va a ver que otro es débil y aquel otro dice que su consciente le molesta comer tamales y usted, y está otro hermano ahí, dice no se lo coma, no se lo coma, porque va a hacer tropezar al otro. Entonces, igual era en el tiempo de Pablo, ¿no? En el tiempo de Pablo, ahí dice, hablaban de la comida. No coma, le dije, no coma. Entonces, y en versículo 16, por tanto, nadie os busque comida o bebida, que nadie lo busque, que nadie nos condene por esto. Esa es la recomendación que está diciendo Pablo. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, el calendario judío, vemos los días de fiesta, hermano. El calendario judío estaba bajo la ley y estaba lleno de días de fiesta. Lleno de días de fiesta. Pero bajo la gracia, para nosotros, ¿verdad? Ellos tenían ya su fecha establecida y todo en un calendario. Pero para nosotros, los creyentes, todos los días son de fiesta. Todos los días son de fiesta. Podemos alabar al Rey de Reyes y Señor de Señor. Pero hay una iglesia tradicional que para que los creyentes adoraran a todos, también a los que se habían alejado de esta iglesia, hicieron un calendario y le pusieron nombres de santo a todos los días. ¿Sí? Si ves que buscan en el calendario, ahí va a estar San Jorge, ahí en una fecha. Ahí. Para que la gente adore todos los días, ¿no? Días de fiesta, pero con ídolos. Ahora entonces, los días de fiesta, por ejemplo, los judíos celebran la Pascua. Y para ellos es importantísimo celebrar la Pascua. La celebran. Entonces, ¿qué es lo que celebran ahí ellos? La esclavitud de Egipto, la liberación de la esclavitud de Egipto. Ellos celebran, matan un corderito de 1 año, no le quiebran los huesos, comparten con la familia y lo comen con hierbas amargas. Ese corderito. Entonces ellos lo hacen así de manera para recordar lo que pasó allá en Egipto, ¿no? Después de que salieron de Egipto, ellos fueron al Éxodo. Y entonces esto era importante porque estaban celebrando la liberación de Israel. Entonces, pero para nosotros, hermanos, debemos de celebrar la Pascua. Nosotros, no, ahí en el pasaje, en el versículo 17, dice que esto era sombra de lo que había de venir. Era sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice que es sombra? Lo que es sombra, Pablo está diciendo que ese sacrificio que fue real con alguien que vino a salvar al pecador en la cruz del Calvario, ya se realizó. Aquello que era la sombra, ahora se hizo verdadero en el sacrificio de Cristo en la cruz. Allí Cristo murió, hermanos, por los pecados y se está celebrando la liberación del pecado en la muerte de Cristo. Ahora, ¿a Cristo le quebraron los huesos, hermanos? No, y lo hicieron. Entonces se cumplió en la muerte de Cristo como algo que era la sombra, se cumplió como algo que era verdadero. Entonces a Cristo no le quebraron los huesos cuando Él murió en la cruz del Calvario. En el Pentecostés, otra cosa que celebran ellos es el Pentecostés. Los judíos celebran allí en el Pentecostés la fiesta de las cosechas, de los frutos y toda la bendición que viene de parte de Dios. Pero en el Pentecostés, hermanos, que iban a celebrar en ese tiempo, ¿qué fue lo que vino, hermanos? ¿Qué vino?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Igual el Espíritu Santo llevó mucho fruto ahí, ¿verdad? Mucho fruto. Porque de la predicación de Pedro, 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Entonces, aquello que era sombra se estaba dando cumplimiento en la vida de la iglesia. Y de igual manera, no está la fiesta de los tabernáculos, que celebraban la travesía del desierto, y también la fiesta de Purim, que era la salvación de los judíos en el tiempo de Esther. Entonces, pero para eso era la sombra que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, eso ya no tiene significado para nosotros, lo que tiene significado es Cristo, que es en todo, completo. Eso es lo verdadero, dijo Pablo. Eso es lo verdadero. Entonces, los judíos todavía se reúnen el día sábado, y hay algunas iglesias que tratan de imitar a los judíos, ¿no? Algunos ya están en reforma, dicen, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, dicen en reforma. Hacen una cosa y otra. Entonces, pero resulta que para nosotros todos los días son días de reposo. Amén, hermano. En Cristo todos los días son días de descanso en el Señor. Ya lo explicó el hermano Aníbal. Ahora, dice, algunos nos critican porque nos reunimos en el día domingo. Estamos en domingo hoy, ¿verdad? Nos critican porque estamos el día de domingo celebrando aquí. Hay razones bíblicas, ¿no? Hay razones bíblicas. Cuando Cristo fue sepultado y resucitó, ¿en qué día resucitó Cristo? El día domingo. Y resulta que la iglesia se empezó a reunir los días domingos. Y allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice: y el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo los enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. En el capítulo 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y esas son las razones. No porque adoramos un día, sino porque la iglesia empezó a reunir. Y además, culturalmente, ¿cuáles son los días que más se puede reunir la gente, hermano? Los domingos. ¿Saben por qué? Porque trabajan toda la semana. Y en día de semana, miren pues la asistencia que tenemos nosotros. Los días de semana, muy pocos. No están todos ustedes. Pero el día de domingo viene, no la mayoría, pero sí viene una gran cantidad de hermanos. Aquí faltan bastantes hermanos. Si vinieran todos los hermanos, no alcanzarían la silla. Ahora, entonces vemos que por esa es la razón que nos reunimos. Entonces, ahora debemos de rechazar el misticismo. Rechazamos el legalismo, debemos de rechazar el misticismo. El misticismo, ¿en qué consiste el misticismo? Bueno, dice, veamos el versículo 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora el apóstol Pablo dice: la orden del Señor es rechazar el misticismo también. Nadie os prive de vuestros premios.
Porque por andar detrás de los misticistas, podían perder el premio los creyentes. Porque Dios va a premiar a aquellos que son fieles a su palabra, a la sana doctrina. Los va a premiar a los que son fieles a Él. Los va a premiar, pero el andar detrás de los misticistas es darle la espalda a Dios. Es darle la espalda a Dios. Entonces, por eso Él dice, cuidado, no se dejen de los falsos maestros, porque los van a privar de su premio. Y en primer lugar, porque van a dejar de adorar a Cristo. Hermanos, para nosotros es una gran bendición adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una gran bendición. Es más, porque en Apocalipsis dice, si lees la Escritura, vas a ser bienaventurado. Solo por leer la palabra. Entonces, nuestro premio es tener adoración a Cristo. Pero los misticistas estaban sustituyendo la adoración verdadera a Cristo por una adoración falsa, imaginaria, a seres que ni siquiera han visto. Porque el versículo que dice adorar a ángeles, adoración a los ángeles. Entonces, hermanos, cuando añadimos algo a la adoración a Jesucristo, ya no es verdadera adoración. ¿Qué es el misticismo? Una creencia falsa que anima a tener una vida espiritual más profunda por medio de los sentimientos personales, experiencias subjetivas o revelaciones extra bíblicas. Tener una vida espiritual más profunda. Los misticistas dicen, los que participamos nosotros de esta doctrina, dicen, somos más elevados que los demás. Y vos ya has tenido experiencia, te pueden preguntar a usted, ¿has tenido experiencia con el Señor? Pero no, yo solo voy al culto, oigo el mensaje de la palabra, oro, leo la Biblia. Aparte de eso, yo no he tenido más que eso. Pues no, no me dado nada vos. Pero yo te voy a enseñar. Ya vas a ver que yo te voy a enseñar. Fíjate que yo he tenido unos sueños maravillosos. Entonces, no soñas vos. No, yo no he soñado, pero quiera yo. Todas las noches sueño. Y Dios me revela a través de eso algunas cosas muy importantes. Entonces yo soy superior a ti. Soy superior a ti. ¿Por qué? ¿Por qué me crees superior, hermano? Porque ellos dicen que ellos son humildes, pero son orgullosos. No, yo humildemente te voy a enseñar lo que el Señor me ha dado a mí, pero no es que sea orgulloso, pero lo que están haciendo es ser orgullosos. Fíjate que yo una noche, estando después de la oración, me quedé dormido, y luego que estaba dormido, el Señor me dio un sueño maravilloso. Yo soñaba que había ido al infierno. Y allá en el infierno estaban muchos hermanos que todavía no se han muerto. Están vivos, están en la iglesia, pero dice ese sueño que van a ir al infierno. ¿Sí? Y después de eso, el Señor me llevó al cielo. Y en el cielo, un lugar maravilloso, bonito, y después me desperté. Y si quiere pues ver, saber de ese testimonio, ahí está, de venta el CD, vale $3. Ahí vale $3. No, de esos son misticistas, es que tienen sueños, esos que miran revelaciones, esos son misticistas. Ellos se le imaginan cosas, ¿no? Ahora, entonces,
Ellos quieren darle más importancia a esto que a Cristo mismo. ¿Ah? Y a veces le dan más adoración al que sueña, al que tiene revelaciones, aquel que cuenta estas historias. Y me contaba un pastor me contaba, yo tengo un primo, me dice que la esposa de él tiene revelaciones, tiene el don de sanidad y tiene el don de profecía. Todos esos dones los tiene ella. Y que le digo, no te creas, no te creo que tu esposa tenga todo eso. ¿Por qué? ¿Qué le digo? ¿Por qué no? Tiene el don de sanidad, sí. La niña le salió enferma y no la ha sanado, le digo. Le nació enferma la hija de ellos, ¿no? Nació enferma con algunas deficiencias, ¿no? Físicas. ¿Por qué no han puesto las manos en esa niña para que sea sanada? Y dije que se quedó avergonzado el otro, el primo, ¿no? Porque tenía mucha jactancia, estaba jactándose de lo que la mujer era, pero realmente, cuando fue confrontado con una realidad, no pudo, ¿no? Ahora, entonces, el misticista dice a otros creyentes, ¿cuáles son tus experiencias? Entonces se basa en experiencias. Ahora, vemos también, hermanos, que el misticismo afecta la humildad porque llena de orgullo. Y el misticista adora a los ángeles. Es decir, dice, yo he tenido contacto con los ángeles. Y por eso tengo algunas cosas que tienen los ángeles. Entonces, tengo lenguas angelicales. Hermano, ya es llenarse bastante de orgullo, ¿no? Tengo lenguas angelicales. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los ángeles, hermano? Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice que Juan se iba a postrar ante un ángel y el mismo ángel dijo, no lo hagas. Pero estos misticistas adoran ángeles. Ahora en Apocalipsis 20, el capítulo 22, versículo 9 también dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Cuál es la recomendación del ángel, hermano? Adora a Dios. Nosotros somos consiervos. No estamos para que nos adoren. Entonces, lo que Pablo en conclusión quiere llegar es que ellos rechazan la cabeza, que es Cristo. Rechazan la cabeza de Cristo. Adoran cualquier otra cosa, pero menos a Cristo. Ahora, bueno, Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es que da la dirección, hermano, al cuerpo? La cabeza. Entonces, lo central aquí es Cristo. En Cristo está todo. La adoración debe de estar sobre Él. Entonces dice que las coyunturas están unidas y todo aquello, pero es para que nosotros le demos la honra y la gloria a Él, porque de Él dependen todas las cosas. Entonces, hermanos, concluyendo en todo esto, nosotros debemos de contrarrestar el legalismo que pone énfasis en las cuestiones externas. Y debemos de rechazar el misticismo que pone énfasis en las cosas internas, pero equivocadas. Entonces, porque son cuestiones humanas
y no son cuestiones divinas. Debemos adorar a Dios, debemos de adorar a Jesucristo, que es el Rey de Reyes, porque en Él estamos completos. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice la congregación, bendice a nuestros hermanos, que tengan el entendimiento claro de esta verdad.